Ahora que hemos conmemorado los 50 años, el 50 aniversario de la inauguración y de los Juegos Olímpicos de México 68, vamos, si le parece, a hacer un repaso mucho en el aspecto deportivo, pero también en las consecuencias. Por supuesto que los Juegos Olímpicos de México 68 no se pueden concebir sin el contexto de los movimientos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos en todo el planeta, no solamente en México. Y aquí, en estas pantallas, han ustedes analizado una y otra vez todo lo que ocurrió en 1968 en estos contextos. Vamos, si le parece, a los Juegos Olímpicos. La sede. La sede se consigue en 1963, después de varios intentos. Ahí la delegación mexicana asiste y ha aprendido mucho el colmillo retorcido del general José de Jesús Clark Flores, este hombre al que se le debe la formación del movimiento olímpico en nuestro país. Lo acompañaba una delegación reducida, pero insisto, de mucho, pero mucho trabajo después de varios intentos fallidos. 1963, no lo olvidemos, era el año de la máxima tensión entre las dos polarizaciones del mundo. Es decir, era la Guerra Fría, comenzaba, el apogeo llegó después. Y entonces vino aquel tema de los misiles y aquel tema de si los cubanos y los soviéticos, y entre esa polarización se metió México. Y se metió porque una de las sedes posibles era Detroit. ¿Cómo podemos llevar los Juegos Olímpicos a Detroit? ¿Quién va a conseguir las visas para los atletas soviéticos y los dirigentes soviéticos que podrían ser espías? En esa parafernalia y en ese miedo que existía en los Estados Unidos, ustedes pueden ver, Billy Joel tiene una canción extraordinaria que se llama Leningrado, la pueden ustedes ver, y en esa canción forma parte de ese contexto, cómo los niños norteamericanos se metían abajo de las butacas o de los pupitres como ensayos de una posible bomba. Bueno, pues ese es un tema. El otro contexto es Lyon, Francia, que no tenía la infraestructura y se mete México, pero también aprendimos una lección. Un personaje que estuvo ahí presente, voy a omitir su nombre por cuestiones de ética, me confesó alguna vez, porque tenía una gran relación con él, y me confesó que, por supuesto, había que dar regalos, dádivas, en fin, y que la delegación mexicana dijo, nosotros lo único que queremos entregar, y lo dijeron entre ellos, fue unos arreglos de frutas que se colocaron en los cuartos de cada uno de los que iría a votar, sobre todo de los principales. Un arreglo de frutas en una charola de plata mexicana. Bueno, usted pensaría en una palabra soborno ahora, yo le diría que entonces era una dádiva. México gana la sede en 1963 y comienzan los enemigos naturales. Como en México es un país subdesarrollado, no le tiene la capacidad de todo lo que usted quiera. Y luego viene la principal, que era el tema de la altura de la Ciudad de México. Van a caer los atletas como boliches, porque aquí el corazón no va a aguantar y no va a alcanzar. Y entonces todos esos temas se fueron derribando uno por uno. Vamos a los 100 metros planos, si les parece. Jim Hines, este atleta norteamericano, se convierte en el primer atleta en la historia en bajar los 10 segundos en los 100 metros planos. Una hazaña monumental que repetiría al día siguiente en los 200 metros Tommie Smith. Este hombre impone un nuevo récord mundial en los 200 metros planos. El segundo lugar es para Peter Norman, el australiano, y el tercero es para John Carlos. Vámonos a los atletas que ya tienen voz. Suben el podio y esa fotografía que usted ya conoce, levantando el brazo y con el guante negro, uno derecho y otro izquierdo, era un par de guantes, traían unas boinas que se habían quitado. Y ellos dos presentan la gran protesta con el famoso Black Power. Hay que recordar que Martin Luther King, el campeón de los derechos humanos, del antirracismo, bueno, pues lo habían matado unos meses antes. Y esta brava manifestación tuvo consecuencias. ¿Pero quién era el segundo lugar? Ese hombre de raza blanca, ¿sí? Peter Norman, australiano. Y él traía un parche, que le puedo decir una cosa, no era una caricatura para saludar a sus hijitos. Ese parche hablaba de una responsabilidad que no se daba, de un movimiento olímpico en contra del racismo. En su país, los aborígenes en Australia sufrían lo mismo que los de raza negra en Sudáfrica. ¿Se reivindicaron cuándo? En los Olímpicos del 2000 con Cathy Freeman, ¿recuerda? Aquella atleta que venció, por cierto, a Ana Guevara, aquella atleta que llevó la antorcha olímpica al final.
Bueno, en ese contexto Peter Norman hace su propia lucha. A los tres bajan del podio. No fue el único podio, por cierto, que tuvo atletas con la protesta del Black Power. También los ganadores de los 400 metros, primero, segundo y tercer lugar. El problema es que ellos llegaron echando relajo y nadie les hizo caso. Pero a los otros dos sí, y a Peter Norman también. Consecuencia, a los tres, a Peter Norman en Australia ya no lo dejaron competir, ya no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Múnich, además, a pesar de dar la talla, le quitaron su trabajo, la gente se burlaba de él, fueron muchos años. Y Tommy Smith y John Carlos también les ocurrió lo mismo, los expulsaron de la Villa Olímpica, los expulsaron de la delegación norteamericana, llegaron a Estados Unidos, ya no tenían trabajos, uno de ellos se divorció, el otro tuvo graves problemas, incluso hasta de alcoholismo, se recuperaron hasta 10 años después. Pero ahí está su huella. Vámonos ahora a la gimnasia. Existía en nuestro país una gran animadversión a todo lo que fuera Unión Soviética. Recordar que teníamos las imágenes, solamente en México había 4 canales de televisión y periódicos, no había los internets, no había nada y teníamos mucha influencia norteamericana. Entonces estábamos ahora sí que políticamente de ese lado. Entonces todo lo que fuera soviético o los espías infiltrados y todo esto, bueno, pues nos hacía ruido. Yo tuve fortuna de estar en algunos eventos olímpicos, no en muchos, en mi familia no había mucho dinero y no podíamos entrar a todos. Me colé en el velódromo, eso sí. Me intenté colar a la inauguración, para los que dicen que había un cerco impresionante. Yo me intenté colar y llegué y no pude ni con mis 20 pesos decirle al de la entrada como lo hacía yo en algunos partidos de Pumas, pero no diga usted mucho. ¿Qué ocurría en la gimnasia? En la gimnasia, la gran campeona, la novia de los Juegos Olímpicos fue Vera Chavlaska, de nacionalidad checoslovaca, y además venía de los campeonatos mundiales. Y sobre todas las cosas, le estaba ganando a las soviéticas. Las soviéticas, Larisa Petrick y Natalia Kuchinskaya. Yo recuerdo las lágrimas de las soviéticas cada vez que terminaban un ejercicio por los abucheos, para apoyar justamente a Vera Chavlaska, 4 oros, 2 platas, no es para despreciar. En uno de los podiums de Vera Chavlaska, hay que compartirlo porque junto con Larisa Petrick ganan las dos la medalla de oro. Se escucha el himno checoslovaco y cuando se escucha el himno soviético, Vera Chavlaska agacha la cabeza en señal de protesta. Vera Chavlaska venía a ser de los 2000 personajes de Checoslovaquia que habían firmado en la primavera, la famosa primavera de Praga, un apoyo al presidente Dubček para abrir Checoslovaquia, para que hubiera derechos simplemente a la información. Llegaron los tanques soviéticos y se ubicaron en la plaza principal de Praga. Y todos estos 2000 personajes tuvieron que huir, algunos los tomaron presos. El presidente Dubček tuvo que barrer las calles como señal de humillación. Vera Chavlaska finalmente, por una presión, sobre todo porque iba a ganar medallas, pudo venir a los Juegos Olímpicos. Los atletas toman el podium para autenticar sus causas. Maravilloso. Y nos vamos a otros temas, si le parece, porque el fútbol que siempre nos interesa. En el fútbol no podían jugar profesionales, excepto los del tercero, cuarto y quinto mundo, o sea, nosotros. Los franceses, los brasileños, los ingleses tenían que traer equipos amateurs. ¿Y qué ocurría? Que nosotros sí presentamos profesionales. Gana Hungría, Bulgaria nos gana una semifinal en el Estadio Jalisco y vienen al Estadio Azteca y los japoneses nos pegan 3 goles. Nacho Treyes era, conste, eso le costó a Nacho Treyes no ser el director técnico del Mundial del 70 cuando él venía a serlo, del Mundial de 1966. Eso se lo pongo así como que sí nos acordamos. Así están las cosas, pues, porque los atletas en México 68 no es que reivindicaran, dieron su voz y nos demostraron que eran mucho más allá del atleta consentido. Era el atleta con voz y con voto en su propio país. Mandaron mensajes desde aquí para no hacer reversa. Esto ya no se revierte, como tampoco se revierte que los africanos llegaron para quedarse. El doping comenzó en México en 1968 y también los exámenes de género. El abuso de las hormonas hizo que varias atletas, sobre todo soviéticas, unas hermanas soviéticas, Tamara e Irina Press, fueran descalificadas porque ya no daban los parámetros para competir con mujeres.
ya habían ingerido muchas hormonas, en fin. Todo esto ocurrió en México 68, como también los primeros Juegos Olímpicos que se transmiten vía satélite y en televisión a color. Que no lo vimos era otra cosa, porque eran carísimas las televisiones a color y en mi familia éramos 6 hermanos, así que mi papá dijo con trabajo, enciendan la tele y ya, ¿no? Pero así eran las cosas. Y bueno, pues yo me quedaría también con las medallas de México. Ya las hemos visto y revisto y vuelto a ver. De todas las medallas que son igualmente valiosas, hay dos que son muy humildes. Pilar Roldán, ¿por qué no la escuchamos? Medalla de plata en esgrima. Regresó del retiro. Hay una leyenda que seguramente ella dice que sí o que no. Una vez dijo que sí o que no. Ella hizo una señal cuando subió al podio. Y muchos tomaron esa señal, mucha gente que, como una ofensa, ¿no? Por el movimiento del 68. Quizá por eso, ya ella algún día lo sabremos. Pero, ¿y qué tal los cuartos lugares? Independientemente de la medalla de 800 metros en natación de Maritere Ramírez, que tampoco es publicitada. Una medalla de bronce en natación, que junto con la de Felipe Muñoz es todo lo que hemos hecho en natación en toda la historia. Yo me quedaría también con los cuartos lugares. Hay dos. Uno de mi gran amigo Luis Niño Rivera. Cuarto lugar en clavados. Dice Luis Niño Rivera que es el peor lugar que se puede conseguir en Juegos Olímpicos. Pero peor que mi amigo Luis, los 2 cuartos lugares en los 5 y 10,000 metros de Juanito Martínez. Un atleta muy humilde de Xochimilco, al que le prometieron que le darían una casa ahí en Xochimilco si ganaba una medalla. Ni las medallas, ni la casa. Ese era el contexto y esas eran nuestras autoridades de entonces, 1968. Juanito Martínez, ojalá ahora tuviéramos atletas de cuartos lugares en esas competencias y en esos niveles. México 68 y sus muchas lecciones. Ya nada sería igual. México 68 es un antes y un después en los Juegos Olímpicos. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.